Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y esto es lo que quiero, hermanos, enfatizar en este mensaje, esta pregunta que hace Felipe, dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Entiendes por qué estás aquí en esta noche? Simplemente, hermano, hacernos esa pregunta. ¿Entiendes verdaderamente qué significa el Evangelio? ¿Entiendes o entendemos por qué estamos aquí en esta noche? Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Amén. Aleluya. Editaba, hermanos, este mensaje, bueno, lo traje por allá el lunes pasado, en la radio, también allí en el paraje Costa Rica. Y Dios hablaba, hermanos, a mi corazón, meditaba sobre esto. Aleluya. Y esta pregunta, ¿verdad? ¿Será que entendemos, hermanos, por qué estamos aquí en esta noche? ¿Será que entendemos el Evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Será que entendemos, hermanos, aleluya, como muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la religión correcta? ¿Y quién dice que nosotros estamos en la verdad? ¿Quién dice que nosotros estamos en el camino correcto? Qué tremendo, hermanos, caminar en el Evangelio y no saber y no entender estas cosas. Fíjense que había un detalle en aquel varón, un hombre, primeramente, que no era judío, que de larga distancia, Etiopía está por allá en África, son muchos kilómetros para ir a Jerusalén a adorar. O sea, estaba haciendo un esfuerzo, pero ni siquiera entendía qué era lo que estaba haciendo. O por lo menos hizo un gran esfuerzo. Mire, hermanos, hay cuántos detalles del Evangelio. Por eso es la pregunta, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿entiendes? Aleluya. ¿Entiendes por qué estás aquí? ¿O entiendes por qué adoramos a Dios? ¿Entiendes qué significa ese aleluya, ese gloria a Dios que damos? ¿Lo entendemos, hermanos, por qué lo damos? Alabado sea el nombre de Cristo. Aquel hombre, hermanos, había hecho varios kilómetros con un gran esfuerzo para venir a adorar a Dios.
e irse a la casa tal como vino. Qué tremendo, hermano, venir al culto, hacer un esfuerzo, mínimo esfuerzo lo que nosotros hacemos, hermano, ¿verdad? Y no lo hacemos para Dios, porque hay gente que piensa, bueno, ya cumplí con Dios, ya como que Dios se siente satisfecho conmigo. No, hermano, es mi alma la que se tiene que sentir satisfecha por estar aquí en esta noche. Aleluya. Porque Dios quiere, hermano, la adoración perfecta en el cielo. Dios no necesita de su adoración o de mi adoración, que tiene muchas veces defectos, aunque esa adoración, hermanos, por la palabra de Dios la tenemos que limpiar, la tenemos que ofrecer a Dios santa. Aleluya. Y para eso tiene que venir acompañada con una vida, hermanos, de obediencia. Mira, allí comienza este relato, dice que el ángel del Señor, bueno, si un ángel me habla, yo le obedezco. Y qué tremendo, hermanos, porque el Señor cuando le escribe, dice, escríbele al ángel que está en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia. Qué tremendo, a veces, hermanos, Dios nos habla por los ángeles que Dios pone como ministros y nos está hablando por un ángel. Y a veces ni así, hermano, lo entendemos. Aleluya, por eso, hermanos, aleluya, lo importante es entender para poder volar el rapto de la iglesia, entender por qué Dios demanda santidad. Si usted va, hermano, al Antiguo Testamento, en Levítico, justamente hoy terminaba de leer Levíticos, hermano, las cosas que Dios pedía en el Antiguo Testamento para ofrecérselas a Dios, Dios tenía un orden, hermanos, tremendo. Dios había designado, aleluya, a los hijos, nietos, mejor dicho, de Aarón, que venían de Eliezer, el hijo de Aarón, a los hijos de Eliezer, Dios le había diseñado o entregado una actividad en la iglesia, en lo que era el tabernáculo, un servicio a Dios. Y los unos se encargaban, por ejemplo, de desarmar la tienda, que era lo que cubría el tabernáculo, lo hacían eran pieles, eran cortinas. Unos se encargaban de desarmar y no podían hacer otro trabajo. Había un grupo de los tres, aleluya, que se encargaba de otra área, que era de recoger los utensilios sagrados, como el arca del pacto, el incensario, lo que alumbraba, que era el candelero. Ellos eran encargados de juntar eso y no lo podían hacer de cualquier manera, sino que tenían que cubrirlo con unas cortinas para que nadie del pueblo, y ni siquiera los otros que juntaban las telas, pudieran verlo. Solo ese ministerio, ese servicio se lo dio Dios a ese grupo. Aleluya. Los otros hermanos ya eran un poco más, ¿verdad? Y cada uno tenía su trabajo, pero dice, cuidado, que los que juntan las cortinas, que si mal no recuerdo eran los hijos de Coat, dice que no toquen, por ejemplo, el arca o el altar, que no lo toquen porque de cierto morirán, ¿verdad? ¿Y qué tiene si ellos también están en el servicio? Pero para Dios era cosa delicada, hermano. Si Dios dijo, este hace este trabajo y ese hace ese trabajo. Aleluya. Y lo hemos visto, hermano, y dice, llevaba, ¿qué significaba eso, hermano? Eso era un servicio a Dios. Y lo que Dios quería era que lo hagan con tanto esmero, no así descuidadamente, como muchos vienen a la casa de Dios, ¿verdad? Hoy es miércoles, así nomás me voy. Ni oré todo el día, ni saqué tiempo, ni pensé en Dios hoy. Me acordé a las 8 menos 10 que era el culto, cierto que es el culto hoy. ¿Verdad? ¿Sabe, hermanos? Lo que hacían este trabajo, lo hacían con temor, con dedicación, porque sabían que ese servicio era para Dios y que aún su vida estaba en riesgo si ellos no lo hacían como Dios les había dejado las instrucciones. Quiere decir que ahí no había margen, hermanos, para, me descuidé, no me acordé cómo era que Dios quería que hagamos las cosas. Qué misericordia que Dios tiene con nosotros hoy, hermanos. Aleluya. Verdaderamente es digno de alabanza. Amén.
gloria, digno de darle la gloria a Dios, digno de alabarle, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y vemos aquí, hermanos, una de las cosas que se encuentra en Felipe, dice, el ángel del Señor le habló y le dijo, levántate, vete, dice, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y muchas veces el Señor nos habla y nos dice, vete al sur. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos vamos para el norte. Nos vamos para el poniente, porque a mí me parece que el sur, ¿verdad? O Dios nos dice, hace esto, pero a mí me parece que no es tanto, ¿verdad? Y ahí usamos la excusa, si un ángel me habla, y el ángel estuvo hablando, aleluya, los ministros estuvieron hablando desde la tarde. Por eso, hermano, cuando Dios nos habla y nos dice, vete al sur, y le hace una aclaración, mire cómo es Dios, hermano, limpio, sincero. Él te dice, o le dijo a Felipe, anda al sur. Es desierto el camino donde vas a ir. O sea, no es un camino fácil. No vas a ir con aire acondicionado. No vas a ir, aleluya, de lo más. Es un camino desierto. Ya sabemos lo que es el desierto. Hoy, por lo menos, vimos lo que es, ¿verdad? Acá nosotros, algo de las temperaturas de lo que es un desierto. El desierto levanta hasta 60 grados de calor. Hoy lo tuvimos en cuánto, 40 y algo tal vez. Y ya lo sufrimos bastante. El espíritu, el ángel le dice, vete al sur, es desierto. Pero allá yo te necesito que vayas. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo, hermano? Felipe, ¿qué hizo? Se levantó al instante. Se puso camino al sur. ¿Por qué, hermano? Muchas veces Dios nos habla y nosotros le decimos, mañana lo voy a hacer. Pasado lo voy a hacer. Sé que Dios me habló, pero aleluya, me voy a quedar tranquilo, me voy a mi casa y me quedo tranquilo, lo dejo pasar. No había que dejarlo pasar, hermanos, porque la necesidad que había se iba yendo. Si Felipe dice, me voy a tomar una agua fresca, me voy al negocio, me hago unos tereré, aleluya, me tomo, me voy abajo del árbol, descanso un poco y sigo, se iba a ir la necesidad, ya no iba a llegar. Entonces él tenía que moverse, hermano. Cuando Dios le decía que él se mueve, cuán difícil es eso muchas veces, hermano. Aleluya, pero Dios muchas veces nos habla, hermano, y nosotros dejamos pasar el tiempo, dejamos que el tiempo se vaya, que Dios traiga otro ministro, por ejemplo, como siempre se usa esto, ¿verdad? Porque es una excusa muy usada. Si viene un siervo de otro lado que sale de acá, de este altar, y se va por el pasillo a entregar profecía y corre de acá para allá, a ese sitio le voy a creer. Pues me voy a quedar esperando, hermano, y Cristo va a venir. Yo voy a quedar esperando a que el que corre por el pasillo venga a decirme lo que yo tengo que hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces la obediencia, hermano. Felipe entendió el Espíritu Santo, aleluya, el ángel del Señor le habla y dice, levántate, vete al sur, es desierto. O sea, tomar las precauciones porque es desierto. No te va a ser fácil ir al sur. Es tremendo, hermanos. Por esa razón en el Evangelio verdadero somos pocos los que estamos quedando, porque el Señor nos dice, vete al sur y es el camino desierto. El Evangelio moderno que han sacado hoy es que el Espíritu me dice que me vaya al norte, allá a la playa, allá me tome unos tererés, aleluya, me tome mi descanso, me tenga el Evangelio, aleluya, no de desierto. Más vale el Evangelio de playa, más lindo. Es tremendo, hermano, bendito sea el nombre de Cristo. Pero dice acá la palabra, hermanos, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, no le hacía falta nada a este hombre, hermanos, y había venido a Jerusalén para adorar, había adorado a Dios, le había dado la gloria a Dios, pero se iba vacío. Se iba, hermano, sin un cambio en su vida, se iba haciendo una transformación en su vida. ¿Cuánta gente, hermano, viene a la iglesia, se va a su casa, viene a la iglesia y así por años se repite la misma secuencia? No sienten nada, no tienen un cambio en su vida. Es que por eso está la pregunta, ¿entiende lo que significa el Evangelio? ¿Se negó el Evangelio verdadero en tu vida, en mi vida? ¿O ha hecho algo el Evangelio verdadero en ti, en mí?
bendiciones tal vez no estamos en el nivel que tendríamos que estar, yo por lo menos. Pero yo siento a Dios, hermano, y yo sé bien cuando Dios me habla, cuando Dios usa el ministro, cuando Dios usa los ministros, y me dice, tal vez hay una partecita en el mensaje, ese era para mí. Y yo lo sé, hermano, no me puede hacer el desentendido, el que no entendí, el que es mi pariente, el que el pastor es mi tío. No, hermano, no me puede hacer el desentendido. No me puede hacer el inocente, porque la Biblia me dice que Dios no me va a tener por inocente, al que es culpable. Si Dios me está metiendo el dedo en la llaga, hermano, y yo sé que tengo esa llaga, ¿para qué darle vuelta? Un buen doctor, cuando el paciente se va, hermano, un buen doctor es el que le dice, tenés cáncer y te quedan días de vida. No, pero ¿cómo le va a decir así? No tiene amor ese doctor. Y a veces queremos, hermano, que los siervos nos digan, hermanito, hermanita, esa enfermedadcita que tenés no es nada grave. Y un cáncer es un pecado que lo va a llevar al infierno, hermano. Pero un buen ministro le dice, tenés un cáncer, pero hay uno que cura, alabado Dios, aleluya, hay alguien que te puede limpiar del pecado, te saca, te arranca de adentro, aleluya, lo que nos sirve te limpia, te cambia. Por más que tengamos, hermano, lo que tengamos, pero si nos dejamos, mire, hermano, esto es lo que me hablaba el Espíritu Santo con esta palabra. ¿Cuántos seminarios tuvo que tomar este tío? ¿Cuántos años de seminario tuvo que estar en la iglesia? ¿Cuántos días o meses tuvo que viajar Felipe de Etiopía a enseñarle el Evangelio? ¿Cuánto tuvo? Por lo que leemos acá, 1 hora tal vez le habrá llevado. Predicarle, evangelizarle. ¿Cuánto le habrá llevado? No sé, tal vez menos, tal vez un poquito más. Máximo tal vez 2 horas. El hombre ya entendió que se tenía que bautizar. Aleluya. Hay gente, hermano, de la iglesia 20, 30 años, y lo mismo, nunca entienden nada. Y a este hombre, hermano, le llevó 1 hora, 2 horas, 20 minutos, media hora, y entendió el Evangelio, entendió, aleluya. Y Felipe le hace esta pregunta, hermano, que con esa espada de doble filo le trabandió el alma. Dice, pero entiende lo que vas leyendo. Iba leyendo la Biblia, hermanos, y no entendía el Evangelio. Dice de él mismo, dice de algún otro. Y qué lindo, hermano. Felipe le presentó no el Evangelio de por allá, el Evangelio de aquel otro, de la prosperidad, le presentó el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, alabado sea el nombre de ese, es el que cambia, ese es el que transforma, ese es el que puede hacer algo en el alma, hermano, ese es. Y se le habló del Evangelio de Jesucristo, comenzando desde ahí, comenzó a hablarle. Hasta se ve que le dio tiempo, hermano, de hablarle del bautismo, porque el bautismo no es un misterio, no es una cosa. El bautismo significa, hermano, así como Jesús murió, se levantó a una nueva vida. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos. Muero a la vieja vida, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Me levanto para vivir, aleluya, me muero para vivir una vida en la carne, me levanto para vivir una vida en el Espíritu. No hay mucho misterio, hermano, pero aquel hombre lo fue entendiendo, iba comiendo esas escrituras, lo que Felipe le enseñaba, e iba entendiendo, iba comprendiendo como una esponja, iba absorbiendo y entendiendo. Qué tremendo, hermano, alabado sea el nombre de Cristo. Y dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo él a un eunuco. Felipe no le anduvo hermanos, con nada. Aleluya, el mismo eunuco, porque él había abierto su corazón, dejó que esa palabra lo vaya transformando, lo vaya cambiando, vaya haciendo la obra en su vida, hermanos. Aleluya. El eunuco dijo, Felipe ni abrió la boca en este pasaje. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Acá hay agua. ¿Qué impide que yo tome un compromiso verdadero con ese Cristo que me estás predicando? Aleluya. ¿Qué impide? Acá hay agua, acá está, aleluya, la prueba de que yo quiero comprometerme con Él. ¿Qué impide
Pero cuando tenemos un corazón dispuesto, hermano, aleluya, a obedecer esa palabra, bien que la entendemos, hermano, aleluya, bien que la entendemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él me dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Nada impide, pero tienes que creer de todo tu corazón. Tienes que acá adentro, tiene que generarse algo. Aleluya, acá adentro tiene que haber algo que te mueva a tomar las decisiones para el verdadero evangelio, hermano. Porque hoy no se olvide que la sana doctrina está siendo bombardeada y ha sido bombardeada de una manera impresionante, hermanos, como nunca antes. La gente misma de sana doctrina está siendo confundida. La gente misma de sana doctrina, teniendo la doctrina en las manos, hermano, aleluya, están en las condiciones en las que están. Bendito sea el nombre de Cristo. Estos días, hermano, están pasando cosas terribles. Yo que sale en las noticias, por ahí uno, como decía un hermano estos días, no es que estamos todo el tiempo mirando, pero por ahí salta algo importante y uno lo mira. Porque muchas veces se relaciona con el tiempo que estamos viviendo, hermano. Brasil justamente ahora se está llevando lo que es este carnaval inmundo, esta fiesta a los demonios, fiesta directa para el diablo, hermano. La ofrenda, aleluya, donde la gente ofrenda la carne a Baal, justamente. Ahí la misma palabra lo dice. Aleluya, firmaban, hermano, en una iglesia Asamblea de Dios de Brasil. En sus años esa iglesia era una potencia, hermano. Hasta nosotros fuimos predicados y enseñados por nuestros padres, nuestros abuelos. Aleluya, nuestros tíos fueron enseñados y predicados por pastores brasileños. Aleluya, que cuentan que le mostraron el camino como era, correctamente, conforme a la palabra de Dios, venido de Brasil, duro para hablar el español, pero con todo y eso, hermano, pudieron ser usados por Dios. Tremendo, hermanos. Aleluya, y en esa iglesia firmaban las cámaras de la iglesia, pasaban por el frente y tuvieron que, aleluya, no podían salir de la iglesia, porque si bien no tenían la puerta así como esta, había un espacio, ¿verdad? Y allá había un portón para salir, aleluya, una especie de vidrio, y afuera, hermano, toda la calle ocupada por estos del carnaval. Aleluya, y cuando llegaron a la puerta de la iglesia se desnudaron muchos hombres, mujeres, que hacían gestos obscenos hacia la iglesia. Tremendo, hermanos. Pero la que hablaba, la chica, la mujer que hablaba esto, decía, bueno, las cosas que hacen, y bueno, la gente, los vecinos, nadie reclamando nada. Pero ella estaba toda pintada, toda, aleluya, unas uñas negras. Lo que pasa, hermanos, es que el diablo hace esas cosas porque la iglesia perdió la autoridad. La iglesia perdió la autoridad. Vaya que años atrás iban a hacer eso, hermanos. No podía el diablo ni asomar la nariz, llevado sea el nombre de Cristo, porque eran gente de oración, eran gente que se metía en ayuno, hermano. Y con todo eso, Dios está haciendo cada año que hacen ese carnaval. Aleluya, si bien hay un centro que es el más grande, creo que es Río de Janeiro, ahí hacen la fiesta más grande al diablo, a los demonios. Cada año hacen algo, hermano, se quieren burlar de Dios y Dios le mete mal. Con todo eso no entiende. Pero más que eso, hermanos, ya que el diablo se me burle en la cara, ya es otro tema. Bien, se van a burlar, pero miren, hermanos, cuando los ángeles estaban en la casa de Lot, quisieron. Pero Dios actuó y no hubo caso, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Pero ¿qué pasa cuando yo pierdo la autoridad? El diablo me va a burlar en la cara, hermano, me va a hacer lo que quiere. Por eso no podemos perder la autoridad. Muchas veces puede ser que hemos mermado la fuerza, porque el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y dice, aunque tienes poca fuerza, pero sigue guardando la palabra de mi paciencia. Y la que no cambió es la palabra, hermano. La que no cambió es esta palabra, aleluya. Puede el diablo las puertas del infierno pararse ahí. Aleluya. Pero mi Biblia y su Biblia dice, la palabra que el Señor nos habló dijo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Lo dijo, si tiene poca fuerza, bueno, ahí es otra cosa. No dijo así
así, hermanos. Ahora cuando dejamos, nos deslizamos, metemos el mundo en nuestra vida, metemos la basura del diablo, metemos el pecado en nuestra vida, ¿qué autoridad podemos tener para reprender al diablo, hermano? El diablo se nos va a reír en la cara, pero aunque tengamos poca fuerza, a veces usted tal vez se arrodilla a orar y en la mente dice, aleluya, Señor, reprenda a los demonios, reprenda a los demonios. Usted ve que viene el alivio, usted ve que el diablo se va, usted ve que el demonio tiene que retroceder, aleluya. Aleluya. Esta palabra es la que no cambia, aleluya. El poder de Dios no cambia, el poder del que dijo esta palabra no cambia. Amén. Es el mismo. Así es Dios por los siglos, aleluya. Pero dice acá, bien crees, crees en todo tu corazón, lo crees. Es tremendo, hermano, lo crees. Esa es la pregunta que le hace Felipe, ¿lo crees? ¿Lo crees? Aleluya, siempre el problema que yo tengo, hermano, pero lo crees. Crees que Dios puede hacer algo, crees que Dios puede tenderte la mano. Bien puede, dijo, bien puede. No hay nada que pueda detener, hermano, el poder y la mano de Dios. Aleluya. Gloria a No Dios. son solo palabras, hermano. Esto es poder de Dios, dice la Escritura. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien puedes. Aleluya. Y respondiendo dijo, creo. No le dijo Felipe que debía creer. Bueno, dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Creo, dijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Ya él ya tenía las palabras en su boca. Ya él ya confesaba. Felipe no le tenía que andar diciendo confesa esto, decir lo otro, habla aquello. Él entendió, aleluya, él entendió el evangelio, hermano. Fue corto el lapso que tuvo Felipe para enseñarle. Ese pastor, hermano, ese fue el seminario para ese hombre. Ese hombre cuando se levanta del agua, mire lo que pasa, hermano. Creo, dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. ¿Dónde está Felipe dándole las órdenes? Ahí, para el carro. No él. Dice, para el carro. Hay algo que hacer acá. Yo no puedo seguir así. Yo acá tengo que tomar una determinación. Aleluya. Tengo que hacer la obra también. Si yo veo, tengo que hacer el paso también para ese carro. Tremendo, esto nos remonta, hermano, a aquella palabra que hablaba Dios por medio de Jeremías, parados en los caminos. ¿Cuánta gente hoy tiene que parar el carro, hermano? Parar el carro, aleluya, porque está yendo mal. Tiene que parar el carro, creer, aleluya, entender el evangelio. Y si tiene que volver a entregarse, a reconciliarse, tiene que hacerlo. Tremendo, hermano. Si yo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué me van a decir? No interesa, hermano. Aquel hombre iba entendiendo, dijo, para el carro. Mandó parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y esto me llamaba la atención, hermano. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es tremendo, hermano. Número uno, el Espíritu Santo le dejó una enseñanza, una muestra del poder de Dios. No era cualquier diosito al que él comenzaba a servir desde ese día. No era cualquiera. Él se fue, lo adoró en Jerusalén y volvía vacío. Tal vez meditaba y pensaba, ¿será verdad eso que dice? Porque él tenía la Escritura en sus manos. Y lo poderoso, hermanos, que le hacía a ese Dios de Jerusalén, lo poderoso era lo que contábamos antes pasado. Cómo lo sacó de Egipto, cómo dejó en la miseria a la nación más importante, a la potencia mundial de esa época que era Egipto. Lo dejó en la ruina, abrió el mar rojo. Todo eso se comentaba, hermanos, porque cuando los espías llegaron aleluya, a la casa de Rahab, por temor de ese Dios, los metió dentro de la casa, los guardó, los escondió. Cuando vinieron a buscar a los soldados de su misma nacionalidad, su propia gente vinieron a buscar a los espías, ella los escondió, ella los guardó, ella arriesgó su vida. ¿Por qué, hermano?
porque había visto un testimonio en esos hombres. Tenía el respaldo de Dios en esos hombres. ¡Qué tremendo, hermano! Una ramera. Nosotros en la Biblia usa ese nombre, ¿verdad? Como para darle un poquito más de suavidad. Pero era una prostituta, hermano. Se dedicaba a eso. Pero entendió, cuando vio a aquellos hombres, entendió, comprendió que había una diferencia. ¿Y sabe dónde está anotada Rahab, la ramera? En la genealogía de Jesús. Amén. ¿Cómo puede aparecer una mujer esa? Porque ella, hermano, cuando vio a aquellos hombres, vio el testimonio, vio y sintió el respaldo que esos hombres traían, hermano. Aleluya, hizo una actitud de fe, los escondió, los guardó, arriesgó su vida. Aleluya, dijo, acá no estuvieron y todo lo que nosotros sabemos, los defendió. Aleluya, y Dios honró esa fe, hermano. Porque yo creo firmemente que esa mujer después de ese día no volvió a hacer las cosas que hacía. Santa la soja. Ella entendió, hermano, cuántos seminarios necesitó. Santa la soja. Vio el testimonio de aquellos hombres. Y ella dice, hemos escuchado y hemos oído lo que ha hecho el Dios de ustedes. Todo el pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó está temblando, están apavorados, están, aleluya, como el rey de Sazar, no le tiemblan las rodillas porque han escuchado las maravillas que ha hecho el Dios de ustedes. Qué tremendo, hermano, aleluya. Qué tremendo, y ese testimonio, esas palabras cambiaron ese corazón, aleluya. Y esta mujer dijo, acuérdense de mí. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad que nos suena esa palabra? Bartimeo gritando, aleluya, ten misericordia de mí. Que está al lado de Cristo, le dice, acuérdate de mí, Señor, algún día. Gloria a Dios. Pasa que muchas veces falta esa humildad, hermano, esa humillación. Queremos tapar la condición en la que estamos. Rahab no tuvo necesidad de tapar su condición. Ella sabía lo que ella era. Los hombres aquellos sabían lo que ella era. Pero ella pidió misericordia. Ella dijo, acuérdense de mí. Acuérdense, claro que nos vamos a acordar. Claro que el Dios al que le servimos se va a acordar de ti un día. Cuando vengamos, cuando esta ciudad sea entregada, hermano, aleluya, en nuestro pueblo, del pueblo de Israel, cuelga un cordón rojo. No, pero es que no tengo un cordón rojo, voy a colgar un cordón verde. No, hermano, es un cordón rojo. Entró en obediencia esa mujer. ¿Cuántos años tenía la iglesia? Aleluya, y estaba en obediencia, hermano. ¿Cuántos años tenía la iglesia? Solo había escuchado de lejos y ya tenía fe en ese Dios. Ya puso su fe en ese Dios, aleluya. Ya lejos de ella. Tremendo, hermanos, cuando hay una disposición en el corazón, cuando no hay que andar exigiendo, hermanos, cuando entendemos lo que es el Evangelio, cuando entendemos, cuando hay una humillación, hermanos, aleluya, aquellos varones le dijeron, cuelga un cordón rojo. Aleluya, es un simbolismo, hermano, eso simbolizaba la sangre, eso simbolizaba que allá en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasaba y veía los rojos pintados en la pared, era la fe puesta en marcha, hermano, que había una sangre que la iba a guardar. Ella no tenía que hacerlo exactamente con sangre. Ese cordón rojo representaba, hermanos, aleluya, la cobertura de Dios, que Dios se iba a acordar si ella tenía ese cordón rojo. Santo Dios. Era una soga, algo que distinguía en una inmensa muralla. Aleluya, pero ella obedeció. Dijo, cuando vengamos y Dios nos entregue esta ciudad, la casa de ella estaba en las murallas. ¿Y qué es lo que cayó, hermanos, de Jericó? Las murallas. Se supone que la casa de ella se tenía que venir abajo también. Pero acá ese cuidado tuvo Dios, hermano. Derrumbó los muros y esa casa. Porque los soldados o los espías que ellos le dijeron, mete toda tu familia, toda la gente que tú quieres que se salve, mételos dentro de tu casa. Pongan el cordón rojo y nosotros nos acordaremos. Dios se va a acordar de lo que tú hiciste. Una actitud insignificante pareciera, hermanos, pero hecha con fe y en el Dios correcto. ¡Qué tremendo! Bendito Dios.
Mire, dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, hasta le dejó una muestra, hermano, de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Qué tremendo entender el Evangelio, hermano. Qué tremendo entender el Evangelio. Le dejó una muestra de cómo va a ser el rapto de la iglesia. Lo arrebató y hasta quedó con el mensaje del rapto de la iglesia. Quedó con el mensaje de que el que sufrió por él no era Isaías, sino era Jesucristo. Aleluya. Que había dado su vida, que podía salvarlo, perdonarlo por la sangre de Cristo. Y quién sabe, Felipe no le haya hablado de Rahab y todo lo que hablamos en esta noche. Quién sabe, hermano, tal vez ese fue el mensaje que Felipe le entregó, porque el mismo Espíritu es el que está hoy, hermano, usando nuestras vidas. Aleluya. El nombre de Cristo. Entendió que se tenía que bautizar, se tenía que comprometer con ese Cristo que él confesaba con su boca, pero ahora tenía que actuar en base, aleluya, tenía que obedecer, tenía que entrar en un compromiso serio. Cuando se levanta del agua, hermanos, hasta el mensaje del rapto le dejaron plasmado. Dice, y no lo veo más. ¿Qué hizo? Se fue triste, se fue cabizbajo, se le vino el ánimo abajo. No, siguió gozoso su tarea. Dijo, encontré el verdadero evangelio. Este viaje sí que no me vuelvo igual que como